Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tengo el gusto de tener como invitado a Pedro Tlelo. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí, muy agradecido de la invitación y, por supuesto, vamos a ver qué tanto podemos aportar al tema, que parece ser va a estar muy padre, Carlos. Pero muchas gracias por la invitación. Déjenle comento a los amigos que nos pueden estar siguiendo que este programa me ha permitido conocer a gente nueva y Pedro Tlelo es una de esas personas quien conozco por primera vez. De repente por ahí te he visto en redes sociales. Me parece una persona muy activa, además con un tema que nos preocupa a todos, que nos interesa a todos, en la difusión cultural, porque eso tiene que ver con identidad, y en este caso de esta ciudad en la que habitamos, y una identidad que se fomenta desde la cultura, y tú lo has hecho, me parece muy bien. Muchas gracias, Carlos. Por ahí el año pasado, si no es que más, generaste una iniciativa de poesía. De poesía, el show de la poesía. Combinado con danza. Así es. Y por ahí un violín que también los acompañó y estuvo Correcto. Muy padre esa velada. Así es, y teníamos pensado hacer más proyectos de esa naturaleza, pero por esta cuestión que se nos presentó de la contingencia hicimos una pausa, pero hay mucho que hacer en cuestión cultural aquí en La Piedad y en todo el territorio nacional, por supuesto. Pero estamos dispuestos, claro, a trabajar en ello, porque si no lo hace uno y esperar a que alguien más lo haga va a estar medio complicado. Y hoy invitamos a Pedro para platicar, hacer una evaluación del proceso electoral que vivimos este domingo pasado, domingo 6 de junio. Yo no sé, para eso te invitamos, para que nos des tus impresiones, si puede representar una sacudida políticamente hablando o ideológicamente hablando. Veo por ahí unos tintes de que puede ser que sí. Por otro lado, son solo unas, se podría decir así, solo unas elecciones intermedias donde habitualmente la población participa de manera poco, digamos. Esta vez fue cuantiosa, 52% en comparación con otros procesos intermedios, según nos dice la autoridad correspondiente, el INE. Pero ya nos irás platicando también tus impresiones de cómo lo viviste, quién ganó, quién perdió en estas elecciones. Hay unas cosas que me preocupan particularmente y especialmente, ya también las iremos comentando con ustedes. Si gustan hacernos comentarios al respecto también de cómo se sienten, porque además el ámbito estuvo muy encendido. Correcto. Y es, yo creo, una responsabilidad directa de los partidos políticos que encienden los ánimos, que se van a los extremos, que con tal de ganar votos o simpatizantes radicalizan el discurso y provocan que las personas quedemos enojadas. Y ya dicen también los mismos políticos, me parece, además de manera hipócrita, que después del 6 de junio somos unos solos y hay que conciliarnos, cuando ellos son los que incendian al país, a la población, a los ciudadanos que van a salir a votar. Esto se encienden los ánimos y desde luego esto llega a las urnas y estamos ahí con fuertes intenciones de sacar esa ira de alguna manera. Lo bueno es que se contienen, lo bueno es que este 6 de junio se contuvieron, pero quedamos encendidos todavía en ese ánimo, en ese enojo, en ese mal humor social, y después apagarlo es de a poquito. Pero bueno, yo digo que sí le toca a los partidos políticos dejarse de tantos ataques, de tantas campañas sucias, negras, de tantas descalificaciones, hacer más bien campañas de propuestas. Eso se lo hemos dicho muchas veces de la ciudadanía y no hacen caso. Pero bueno, a ver, tus primeras impresiones, Pedro. Sí, y la forma de hacer la política, Carlos, con respecto a lo que comentas, yo escuchaba a unos periodistas en la televisión decir algo que me pareció muy interesante. La civilidad que se vivió el 6 de junio, pero dentro del proceso, únicamente desde que se abren, desde que se aperturan las casillas hasta que se cierran, fue un proceso muy bueno, muy bonito, muy limpio, muy sano, dentro del proceso como tal. Pero antes del proceso y después de ese proceso, meten la mano de nueva cuenta los actores políticos y vuelven a enturbiar todo. Si te das cuenta, lo que hizo la ciudadanía
fue lo correcto. La ciudadanía se comportó de manera adecuada, fue respetuosa, fue participativa, hizo lo que le correspondía hacer de manera ordenada. Hacemos, aparentemente, según lo que vimos este 6 de junio, hacemos lo que nos corresponde hacer. Pero cuando le dejamos todo este asunto a los políticos, si te das cuenta, es un vaivén de situaciones y donde estamos pues realmente ansiosos por cómo estamos viviendo el proceso electoral. Pero el proceso como tal de ir a votar correspondió a los ciudadanos y lo hicimos bastante bien. Pero ¿qué sucedió después de que se cerraron las casillas? El desorden. Inmediatamente a declararse ganadores, inmediatamente los ataques, inmediatamente las declaraciones. Déjenos a la ciudadanía hacer esto y lo hacemos bien. Los políticos meten las manos antes y después del proceso electoral y las cosas se comienzan a ensuciar. Sí. Y con respecto, Carlos, a si ganaron o perdieron, fíjate, evidentemente, antes adelante, Carlos. Este punto, y para justo con lo que estás comentando, de que la ciudadanía pone el ejemplo, te comento que fui funcionario de casilla. También los funcionarios de casilla, todos los que estuvieron participando en ello, se capacitaron semanas antes. El día de la jornada, todo el día. Una vez que se cierra el proceso, a las 6 de la tarde, inicia el proceso de conteo y de llenar actas, que es muy pesado. Cansado, sí. Cerraron a las 6 y terminas a las 12 de la noche, más o menos. 6 horas para estar haciendo ese proceso, que es muy desgastante, y la ciudadanía se comportó. Pero además, déjame decirte, los representantes de los partidos políticos también se comportaron muy bien. Incluso bromeando entre el representante del PRI con el representante de Morena, unos sí más serios quizá por el nerviosismo que provoca el estar atentos al conteo de votos especialmente, pero yo diría que todos, porque todos somos ciudadanos, todos somos vecinos, a fin de cuentas comportándonos, como dices, muy bien. Y sí, el proceso, a ver, entonces, ¿quién gana? Sí, yo te decía con respecto a lo de ganar o perder, todos los partidos políticos han dicho que han ganado algo y se han declarado ganadores y sacan las cifras y las cantidades y los números y las estadísticas que les van mejor y que les corresponden mejor. Yo sí creo que todos ganaron en cierto modo, pero todos perdieron en cierto modo. Cuando todos ganan, algo me dice que todos pierden. Igual cuando todos pierden significa que algo ganó cada uno de ellos. Hacer una evaluación general, decir este partido ganó y este partido perdió, sería muy complicado, porque son muchos indicadores, habría que hacer un historial de cada uno de los estados, de las localidades. Es medio complejo hacer una evaluación así, pero lo que sí te puedo asegurar es de que sí hay algunos partidos que perdieron un poquito más que otros, pero de que todos sacaron una situación de ganancia de todo este proceso, yo creo que sí lo hubo. Inclusive aquí en La Piedad. Y vamos a ver ahorita por qué. Pero sí creo que todos podemos poner dentro de la balanza lo que sí y lo que no. Y dependiendo lo que pongamos, se va a mover la balanza. Pero todos podemos asegurar que se perdió en algunos partidos en ciertas circunstancias, pero se ganó en otras. Y tener claridad y saber todos esos datos y esas estadísticas es medio complejo, pero sí hay que tener un panorama muy abierto para saber realmente qué fue lo que sucedió. Sí, mira, de las cosas que veo, por ejemplo, todavía en lo general, ¿quiénes ganaron? Veo que ganó el Verde, Partido Verde. Correcto. Incluso ganó su candidato a la gubernatura en San Luis Potosí, él solo, digamos, básicamente, sin alianza con Morena, sin alianza con el PRI. Y eso habla de que es uno de los partidos ganadores, digamos. Siento que gana Plaza, si bien quizá no con la fuerza como Morena en cuanto a porcentajes, o el PAN también en cuanto a porcentajes. Movimiento Ciudadano también gana, así es. A fin de cuentas, una gubernatura estatal, en este caso de Nuevo León, y gana unas diputaciones interesantes también, y va ganando, se posiciona como una fuerza importante, va ganando esa solidez que le desean todos los partidos políticos, a diferencia, por ejemplo, del PRI, que está, sí, yo diría que va nadando de muertito desde el 2018, pero que ahí la lleva, digamos, pero que poco a poco, o bueno, esa vez casi queda eliminado, pero ahora ganas unos cuantos votos, pero incluso Movimiento Ciudadano gana más que el PRI, para empezar, digamos. Jalisco, Nuevo León, anda bastante fuerte el movimiento naranja, Allí en Jalisco, varias ciudades ya tienen nuevas alcaldías, o ganan pues las alcaldías candidatos de Movimiento Ciudadano. Y ese
camino pues lo abre seguramente Alfaro con Movimiento Ciudadano, un alcalde pues también igual que ha sido muy, muy polémico, pero que finalmente los resultados y el arrastre que ha tenido pues es muy interesante. Entonces Jalisco poco a poco comienza a tener cada vez más color naranja, igual asombroso lo que tú comentabas de San Luis Potosí, ¿no? Verdes, es el único estado. Cuando vemos los colores en el país de los partidos que están ahí, ver en el centro del país allí a San Luis Potosí de verde sí es algo admirable. Pero esto también nos da la pauta para pensar qué están haciendo mal los partidos grandes. El PRI, que tú decías ahorita, un partido que hace años era incuestionable en cuanto a su fuerza y su contundencia, ha perdido un rumbo y una contundencia tremenda. Fíjate que yo diría que si no fuera por la televisión, y esa televisión es propiedad de una élite en México, simplemente el PRI estaría eliminado de esta contienda, y que, bueno, le hubiera ido peor al PAN si es que no hubiera sido también por esta influencia de los medios de comunicación, que en 2017, 2018 quedaron seriamente dañados, heridos de muerte, diría yo. Simplemente la población que se le votara en ese año 2018 no le hizo caso y votó por una opción diferente, muy diferente, como puede ser Morena o López Obrador, y una aplanadora como todo el mundo ya conocemos, pero que en este 2021 se rehizo, digamos, esta televisión, permeó en redes sociales, y ahora el número 1 de audiencia, y esto también se debe a su influencia en redes sociales, es Milenio, por ejemplo. Si no fuera por esta televisión, si no fuera por esta élite que intervino políticamente, se acusa al presidente de que intervino en las elecciones, bueno, esta élite también intervino a través de esos medios bajo la excusa de la libertad de expresión, pero intervino. Es mi parecer, no se vale no necesariamente coincidir entre tú y yo, y si no hubiera sido por esta fuerza de esta élite y de esta televisión, le hubiera ido peor al PRI y le hubiera ido mal al PAN, pero bueno, les fue bien, digamos, captaron algo de ese beneficio político, digo yo, ejercido desde esa élite mexicana, y no le fue tan mal. Yo diría, si no fuera por esa televisión, estos partidos estarían, o varios de ellos estarían eliminados, y uno de ellos sería el PRI. Sí, definitivamente. Sí, estoy de acuerdo. La gente que vivió en décadas anteriores y que recordará la fuerza del revolucionario institucional y que se fortalecía precisamente a través de los medios de comunicación. O sea, el papel que han tenido los medios de comunicación para la divulgación de un partido político es esencial. Ahorita, como tú lo mencionabas, que estábamos platicando fuera del aire, estas nuevas plataformas, estas nuevas maneras que rompen con una hegemonía comunicativa que se tenía hace décadas, han permitido también todo esto. Lo impensable hace tiempo que se está dando ahora tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con la libertad de expresión, tiene mucho que ver con las nuevas formas de comunicación y con romper esa esa hegemonía televisiva que le apostaba a un candidato y a un partido político y lo fortaleció a ser el único dentro del país prácticamente. Y ese es lo rico de plataformas como Código Libre, como estas opciones que son alternativas a la televisión, que lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, que antes hablaba y solo escuchábamos. Ahora hablamos de tú a tú con otros ciudadanos, a fin de cuentas, y generamos un criterio que no nos generaríamos con la televisión dominante, con una televisión hegemónica en el discurso ideológico de cómo debemos de pensar y cómo debemos de votar. Y entonces, qué rico de parte de esta modernidad que tenemos elementos, herramientas como las redes sociales, desde donde se hacen programas como este, y así hay muchos, en donde tratamos de hacer ese análisis, digamos, esa evaluación o reflexión desde la ciudadanía, porque tú y yo somos ciudadanos, no somos politólogos, no somos políticos profesionales, somos ciudadanos, observamos esta realidad y la compartimos con las personas que así lo desean, que así lo gustan, con los amigos, y con ello generamos también ciudadanía. Lo importante de esto, de comunicaciones como esta, es que generamos ciudadanía. Cada vez que nos sentamos en una plaza, en un café y hablamos de estos temas, no es que aburridos ya están hablando de política, es que estamos generando ciudadanía. Y el sentarse en tu casa con la familia, con los hijos, los hermanos,
los amigos, finalmente estás generando ese proceso de ciudadanía, de concientización, y es donde se están dando, a fin de cuentas, esos votos razonados, me parece, porque a pesar de esa televisión que intervino en este proceso electoral, y lo va a seguir haciendo en adelante, porque esta carrera tuvo una pausa y ahora vámonos para el 2024, esto a fin de cuentas no pudo convencer a un grueso de la población que votó por Morena, también hay que decirlo, que según vi la última cifra por la mañana, 38%, 39% votó por Morena como opción, y Morena sigue siendo la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Sí, ya no tiene la mayoría absoluta, no la ha tenido en realidad, pero sigue teniendo una mayoría, y ahora sí, desde luego le toca negociar con otros partidos como el Verde, como el PRI. Yo también he visto, no sé tú qué pienses, si quieres lo retomamos, pero me parece que hasta estos momentos el PRI se venía comportando como aliado de Morena. Si bien en una alianza abierta, sí venía tomando esas votaciones conforme las iniciativas que presentaba Morena, y no al revés, no en oposición, como sí lo venía haciendo, por ejemplo, el PAN, o sí lo venía haciendo el PRD. Ahora ellos son una alianza, dicen que van a ser una alianza fuerte. Yo la verdad es que tengo mis dudas de que el PRI, con lo débil que está, se quiera poner a los trancazos, digamos. Todo se puede esperar del PRI, Carlos. Se puede esperar, pero incluso se puede esperar que esté aliado o siga aliado a Morena. Si no aliado, porque no está aliado políticamente, o al menos oficialmente o formalmente, ha estado votando las iniciativas que presenta Morena, las ha estado apoyando. Y en esto ha provocado que, por ejemplo, Morena haya apoyado que la actual presidenta del Senado sea precisamente priista. Pero bueno, son impresiones que tengo, y hablando de la intervención, que me parece que fue una intervención directa, velada, de parte de esa televisión nacional en este proceso electoral, queriendo intervenir en este proceso electoral, y que no le funcionó, porque 38 o 39% de los mexicanos siguieron votando por Morena como opción. Así es. Tú sabes muy bien que en el campo de la política el decir que son aliados o no es una cosa que obedece a las necesidades y a las conveniencias de los partidos políticos. Entonces, no nos sorprenda que precisamente lo que comentas, esa unión que aparentemente ya había, como que se respaldaban, pues de repente deje de ser, se unen o se desunen a su antojo según las conveniencias, según los nuevos objetivos que se vayan teniendo, lo cual también me parece interesante y lamentable, porque se puede ver, Carlos, desde dos perspectivas. Ya hablando un poquito más acerca de las coaliciones y de las candidaturas comunes y todo ese asunto. Lo podemos ver desde la perspectiva de que las diferencias nos unen, como el lema del aspirante al gobernador, pues, de Michoacán. Uh-huh. Las diferencias nos unen. Qué padre, ¿no? Qué romántico el mensaje, qué bonito. Uh-huh. Nos unen las diferencias y le compramos la idea. Pero por otro lado, no se trata de una conveniencia, no se trata de los objetivos particulares de los partidos políticos. Entonces, saber qué va a suceder con los partidos, con quién se vayan, con quién no, todo depende de los objetivos que vayan a tener y de las nuevas metas que cada partido vaya a tener al interior de cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Pero podemos esperar cualquier cosa. En el ámbito político, uh-huh, uniones y desuniones, uh-huh, se dan según conveniencias. Uh-huh. El mismo Verde, que hasta ahora ha sido aliado él sí de manera formal con Morena, ya, además con esta fuerza que tomó, sí también se puede inclinar a un lado u otro. Ahí se van a estar disputando por a quién nos atraemos, si los de este bloque opositor se atraen al Verde o si los del Verde calan con Morena, ya lo estaremos viendo. Pero esto también nos lleva a pensar, yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo tú y yo, en que no hay que tenerle miedo a esta pluralidad en el Congreso o a esta pluralidad en los gobiernos. De hecho no se ha dado ya últimamente, pero estos gobiernos en donde, perdió el partido contrario, pero invito a parte de sus personajes principales a ser parte de mi gabinete. Esto se dio hace unos años, últimamente ya no lo he visto tanto, pero diría, no hay que tener miedo a esa pluralidad. Si en estos momentos el Congreso la Cámara de Diputados está integrado por más o menos un equilibrio entre las fuerzas políticas, sí, pues correcto. Adelante, bienvenido.
Sí, es muy sano. Ese equilibrio es muy sano, por supuesto. La pluralidad, las diferentes formas de ver los problemas y las soluciones de nuestro país es algo completamente sano. De eso se trata. Y se trata de ¿por qué no también negociarlo? Es sano el negociar propuestas, el negociar soluciones, también es sano. Y esperemos que esto se dé. Ya como queda en la Cámara, vamos a ver qué sucede ya cuando pues se integre precisamente con los números correspondientes. Yo sí veo sano que se negocien y que haya pluralidad. Lo que sí me parece cuestionable precisamente es la unión y desunión según intereses particulares y partidistas, más que por necesidades del país. Yo creo que realmente las uniones deben darse para encontrarle soluciones y para tener puntos de vista distintos y encontrar diferentes soluciones también a los problemas del país. Pero muchas de las veces, Carlos, estarás de acuerdo, lo que se hace favorece más a los personajes y a los partidos que a la población, que a la gente. Y yo creo que es algo que también se tiene que trabajar, porque tú decías ahorita que los nuevos medios de comunicación, estamos en una era donde las cosas han cambiado de manera vertiginosa, y parece que no, pero debido a la contingencia, las cosas cambiaron mucho. Nuestro mundo cambió bastante en solamente un año. ¿Por qué la forma de hacer política la vemos prácticamente igual, Carlos? ¿Por qué lo que vivimos de los procesos, el proceso electoral, por qué lo que vivimos del proceso de campaña es el mismo proceso de campaña que hubiéramos visto hace 3, 4 trienios? Sí, de acuerdo. Entonces, yo sí creo que las cosas deben cambiar para bien. Y yo sí creo que la modernidad y las cosas que estamos viviendo nos deben aportar nuevas herramientas y formas de ver la realidad de nuestro país para encontrar nuevas soluciones. Y por el amor de Dios, que se piense más en el país y en los problemas que tenemos y sus soluciones, más que el abonar a los partidos, a los candidatos, a los personajes y a sus necesidades particulares. Sí. Mira, también a propósito de lo que dices, esta intención, no sé si es real o no, o si fue el calor de estas elecciones que estuvimos viviendo, este proceso electoral y de estas campañas políticas precisamente, cuando René Delgado, el dirigente nacional de Morena, y otros líderes de Morena decían, tenemos que reformar al INE, Instituto Nacional Electoral. Creo que el propio presidente de la República lo llegó a decir. Así es. Yo diría que está bien como está, digamos. Se ha comportado, digamos, de manera estricta como no lo había hecho antes o no lo había hecho en otros procesos, pero que está bien, que el problema está, como dices, más bien en los partidos políticos y, por ejemplo, en los recursos que se le dan para malgastárselos, como dices, en un proceso del de siempre, y estar comprando votos y estar pagando a influencers para que de último momento inviten a votar por el partido fulano tal, sin un mínimo de sensatez ideológica, de concordancia ideológica entre el influencer y el partido político al que está promoviendo, nada más por hacerse un poquito de ingresos. Me parece eso lamentable. Pero bueno, sí, algo que se intentó fue reducir, me parece muy bien, reducir los tiempos de campaña, porque antes eran larguísimos. Sí, yo me acuerdo que eran así largos. ¿Cuándo se va a votar? Porque eran larguísimos. Ahora fue muy breve, o se sintió breve, y aún así están gastando. Hay que recortarles más. Si hace falta una reforma, diría yo, es precisamente en la vida política de esos partidos políticos, que además confunden. Además, seguramente lo viste, a la hora de llegar a ejercer el voto, luego es muy confuso también cómo emitir el voto, si es por el simpatizante, el candidato que te interesa, o si es por la coalición, y cuál es la coalición, cómo voto para que no se genere un voto nulo. Muy confuso. Y se vuelve confuso la cosa, cuando debe ser muy sencillo, esta persona me interesa o este partido me interesa, y que así se haga, y no, lo hacen muy, muy complicado. Sí, es correcto. Y me parece que definitivamente ese cambio se tiene que generar, y todas las instituciones, yo creo, Carlos, son dignas de hacer un análisis a profundidad de cómo están funcionando.
Hay gente que dice no toquen al INE, por supuesto. Hay gente que dice pues es que debemos tocar todas las instituciones para saber cómo están dentro de su dinámica y cómo se pueden favorecer para poder mejorarlas. Como ciudadano, tú lo decías al inicio, no somos politólogos ni nada por el estilo, y sí quiero también retroceder un poco para retomar ese comentario. Yo como ciudadano, yo como piedadense, observando las elecciones, observando el derroche, observando, decías tú, la poca prudencia o algo así, comentaste, no recuerdo la palabra, pero observando todo lo que sucede en campañas, sí genera enojo, esa es la palabra. Genera enojo de ver precisamente ese derroche. Repito, lo estoy hablando como ciudadano. Yo por ahí lo comentaba en alguna ocasión, como un ciudadano que, por ejemplo, puede tener algún local, puede tener alguna carpintería, una paletería, un taller mecánico, que quisiera tener publicidad, quisiera tener un video con la calidad que hacen los candidatos, una cantidad impresionante de videos, quisiera tener esas lonas, quisiera tener ese material publicitario para apoyar mi negocio a que crezca y a que se desarrolle. Y ver que los candidatos gastan tanto, derivado, por supuesto, de las instancias electorales, ¿no? Que se autoriza, por supuesto. No necesariamente es culpa del candidato. Es lo autorizado y es el paquete que se ofrece para ellos. Pero me parece que, repito, yo como ciudadano me genera enojo, descontento. Eso que para mí sigue siendo un derroche. Yo como ciudadano sigo viendo un derroche en lonas, en radio, en televisión, en todo. Y yo creo que sí se deben analizar esos procesos en los que se les facilita a los partidos y a los aspirantes una cantidad de recursos para echar mano de ellos y hacer sus campañas. Yo creo que no es mucho pedir que sean un poquito más modestos para hacer sus campañas políticas, ¿no? Claro. Oye, volviendo a la evaluación del proceso electoral, y comentabas de unos resultados, o vamos viendo caso por caso, digamos, o algunos casos que nos llaman la atención. Hace un momento comentabas sobre La Piedad, mencionaste La Piedad. Yo tengo la inquietud sobre lo que pasó en Ciudad de México, pero a ver si quieres empezar tú, lo que observaste. ¿En Ciudad de México? No, o algún caso en particular que te llamó la atención. No sé si La Piedad. Fíjate que a diferencia de otros procesos, yo sí vi algo que tú también comentabas hace rato, una situación muy intensa de dimes y diretes que sí, en lugar de favorecer el proceso democrático y que la gente conociera realmente lo que estaba ofreciendo cada candidato, se centró más en las cuestiones especulativas, en las cuestiones alarmistas, de cuestiones que entorpecen todo este asunto, ¿no? Entonces, esto a nivel local, me parece que cada uno de los candidatos, algunos más, algunos menos, tuvo algún referente por ahí que yo creo que bien o mal sí ensució esta fluidez que estaba teniendo en su proceso de campaña, y que me parece que fue muy aplaudido, lamentablemente, por mucha gente que sigue este tipo de asuntos, que en lugar de permitirle a los candidatos desarrollar de manera adecuada su campaña, se centra, repito, más en las especulaciones y en el comentario violento, hiriente, en las denostaciones, y no tanto en la propuesta como tal. Estas elecciones, a diferencia de anteriores, tal vez también por la fortaleza de las redes sociales y de los nuevos medios de comunicación, es muy fácil ahora emitir algún punto de vista o alguna especulación no fundamentada que puede perjudicar de algún modo a los candidatos, ¿no? Esto en la cuestión local. Y como tú decías, allá en Ciudad de México se vio un fenómeno también que está ahorita así como que nos tiene observando una división muy, muy marcada también por cómo se dio esto, ¿no? Pero eres más conocedor tú de este tema, Carlos. No, pues para empezar hay que imaginar a la Ciudad de México como es que la parte que votó más por el PAN en este proceso 2021, pues son Coyoacán, son Cuauhtémoc, son Benito Juárez, son las delegaciones mejor posicionadas económicamente hablando, donde las familias con ingresos más altos están hacia esa parte, Santa Fe, Polanco,
en fin, la Reforma, estas zonas mejor posicionadas en términos económicos están ahí, y las familias con los recursos más bajos, los ingresos más bajos, están en la parte oriente. Estos memes me parece que ilustran muy bien esa realidad. Después salieron unos mapas más hechos por geógrafos o gente afín, digamos, donde aquí se ve distrito por distrito, que no fue así. Pero la verdad es que se ve a fin de cuentas que esos lugares, esas regiones, esos sectores que estoy comentando, Polanco, Santa Fe, en fin, sí son los mejor económicamente posicionados, y son los que votaron o se pintaron de azul, digamos. Y que, digamos, la clase popular, lo digo con todo respeto, es la que votó por Morena. Y aquí hay algo que me preocupa y quiero compartir contigo y los amigos que nos pueden estar viendo. Lo que me preocupa no es el voto de castigo hacia Morena, lo que me preocupa es que el chilango esté cambiando de ideología, digamos, y lo he estado comentando ahí también en redes sociales, que la generación que votó por el cambio en el 97 para que entrara a la izquierda, desde entonces gobierna la Ciudad de México la izquierda. Actualmente el gobierno de la Ciudad de México sigue siendo de izquierda. Los que hicieron ese cambio en el 97 fueron una generación que tuvieron como profesores a los estudiantes del 68, y estas generaciones del 68 al 97 vivieron ese proceso negro, oscuro de México. Así es. En donde no se permitía la oposición y era reprimida de manera seria, severa, ya sea con muertes, como el propio movimiento del 68, el asunto del 71 con los halcones golpeando estudiantes también, los desaparecidos de perredistas. A los perredistas de hoy ya se les olvidó que en los 90 sus candidatos eran asesinados, desaparecidos, porque no estaba permitido en México esa oposición, porque el partido de Estado, el Estado mismo, estaban desapareciendo esa oposición, la estaba reprimiendo. Y el hecho de que haya llegado un gobierno de izquierda a la Ciudad de México fue de veras un triunfo. Y bueno, desde entonces gobierna la Ciudad de México el gobierno de izquierda, que además se ha comportado, yo digo, que a la altura, o como lo esperamos los que hemos simpatizado con la izquierda, al menos yo desde siempre, desde que tengo el derecho al voto, y permitió las bodas gay, permitió que las mujeres, si tienen necesidad, puedan abortar, permitió las adopciones gay, permitió que las personas que se quieren separar lo hagan, basta con una sola persona, y que la otra no esté de acuerdo, es su problema, se pueden divorciar. Y bueno, en Ciudad de México se dio esa primera discusión y se dio el primer proceso de incrementar los salarios mínimos, eso con Miguel Ángel Mancera no hace mucho, y después se generalizó en el país. Se decía en estos momentos, no se puede porque provoca inflación, y se demostró que sí se puede incrementar los salarios mínimos. En fin, toda una serie de beneficios sociales que se han logrado con la izquierda progresista en Ciudad de México, y que la Ciudad de México es la ciudad más progresista, es mi parecer, en el país, y que de repente los chilangos sientan que esto ya no les conviene, ya no les ayuda mucho en su bienestar de vida, en su calidad social, en su bienestar social. Al menos esos chilangos que se pintaron de azul, y insisto, Polanco, Santa Fe, esta zona de Reforma, esta forma de zona rosa en Cuauhtémoc, y que ahora estén pensando en el beneficio por sí solo, digamos, y que la clase trabajadora que está en Oriente está jodida porque quiere, porque no trabaja, como es la manera de pensar ideológicamente hablando, y lo digo así porque así lo percibo, desde una derecha que se comporta así, en donde una derecha que siempre está buscando el beneficio propio por encima del beneficio común. E insisto, es mi parecer, e insisto, no tenemos que estar de acuerdo, ¿eh? No, sí, estamos de acuerdo, y se me hace muy interesante el análisis que haces del por qué ese cambio, por qué el México de los 70s y 80s, por qué una Ciudad de México de los 70s y 80s, antes de DF, ahora es tan diferente, ¿no? ¿De dónde vienen esos dirigentes? Se me hace muy, muy acertado. No había yo analizado esto desde esta óptica, pero se me hace muy, muy interesante. Evidentemente la democracia nos lleva a que todos podemos cambiar cuando pensemos que ese es el rumbo que debemos tomar, ¿no? Pero se me hace peligroso así como quedaron las cosas. Yo creo que sí se puede ver así en el sentido de, por un lado está la gente más pudiente,
Por el otro lado está la gente más humilde y los partidos políticos que ellos eligieron, pues hacen notar esta diferencia, ¿no? Pero se me hace la polarización en ese sentido se me hace peligrosa por lo que se pueda dar. Uh-huh. Yo creo que así como quedaron las cosas se puede prestar pues precisamente a mayor división, no quiero utilizar la palabra odio, pero es evidente que puede haber algún tipo de fractura ahí interesante, ideológica, uh-huh, y que a lo mejor no le hace bien a Ciudad de México. Uh-huh. Que ojalá no se polaricen las cosas, porque ese es el riesgo, de que nos polaricemos, de que de repente si pintemos un muro ahí social, digamos, no un muro real, como desgraciadamente sucedió con Berlín, y lo vimos también en los memes en este proceso electoral, a raíz de lo que sucedió en Ciudad de México. Pero sí, y posiblemente en los hechos ya se está dibujando precisamente esa división, pero a la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México y a los gobiernos de las o ahora alcaldías les toca no hacer esos distingos, y les toca, diría yo, seguir siendo progresistas y seguir con la agenda progresista que tienen en manos, porque hace falta todavía mucho por hacer, y no que regresemos. Yo diría que, y lo digo también, insisto, es a título personal, que le demos el poder al PAN, que el PAN de tener mayoría, ya me imagino yo, cambiando la Constitución de la Ciudad de México para prohibir el aborto, por ejemplo, o para prohibir las bodas gay, que es lo primero que viene a hacer cuando tienen mayoría en cada uno de los estados donde ha gobernado, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, en fin, en donde han prohibido estos beneficios sociales que todos nos merecemos. Es parte de los derechos humanos, parte de las garantías constitucionales que tenemos como mexicanos, y que de hecho hasta eso se han portado bien las autoridades correspondientes, desde los jueces cuando impugna a alguna persona porque no se le permite casarse y van a favor de esa persona gay, digamos, que quiere casarse. Yo digo, para empezar, ¿para qué se casan? Pero si es su gusto casarse, se respeta y se vota a favor. Y bueno, sería para mí un gran retroceso ideológico de que entonces de 30 años ya trabajando en Ciudad de México con estos beneficios, como para que le demos ese poder, digamos, a un partido político que me parece llegaría a hacer esos cambios. Sería muy lamentable en esos términos, que el chilango, como lo dices tú, lo dices bien, las sociedades pueden cambiar, pueden evolucionar. El chilango progresista puede aburrirse de ello y decir, no, yo ya me vuelvo un chilango conservador, digamos, pero que no se escuden ese cambio ideológico porque están haciendo un voto de castigo a un partido, porque aquí no es asunto de voto a favor de un partido, no, aquí es un cambio ideológico que se puede estar dando. Yo espero que no se consolide, o espero que no se concretice como lo estoy pensando, como lo estoy manifestando. Ojalá que no sea así, ojalá que sí sea eso, nada más un voto de castigo, que la izquierda en Ciudad de México rehaga el camino, digamos, lo que tenga que hacer, y que se reafirme como una opción para la Ciudad de México. Sí, y es un reto para quienes van a gobernar esas diferentes localidades, pero también es un compromiso de la gente. Y es un compromiso de la gente el tomar esa ideología y llevarla por un rumbo del mejoramiento y de la evolución de la comunidad y tomar los cambios para bien. A veces nos obsesionamos tanto y somos tan intensos en cuestiones políticas que efectivamente hacemos nosotros mismos esa división y nosotros fomentamos el odio y la separación y el somos diferentes. Somos diferentes y atacamos esas diferencias. Y yo creo que independientemente de cómo queden los colores dentro de un estado, dentro de un país, siempre la ciudadanía debe abonar a la concordia, al mejoramiento y al desarrollo. Y no tomar unas diferencias ideológicas o de partidos políticos para hacer quedar mal al otro, para hacer que no progrese el lugar donde se eligió de manera diferente. El buen ciudadano hace todo lo posible porque su comunidad se supere y mejore, independientemente del color. Entonces, ¿es un compromiso de los dirigentes de esos lugares? Por supuesto que sí. Pero es una responsabilidad también tremenda de la gente. Vivir su ideología de manera pacífica, pero al mismo tiempo de superación y de desarrollo.
Porque lo que hay que buscar es el bien común, me parece. En fin. Bueno, esto en cuanto a Ciudad de México. ¿Y algún otro aspecto que quieras resaltar de este proceso electoral? Pero antes déjame leer unos comentarios que de repente que tengo que estar actualizando la página porque se me pierden de vista. Algo pasa de repente con la actualización y hay que refrescar. Y Moisés Gutiérrez está aquí muy activo. También tenemos comentarios de Jaime RM. Bueno, vamos viendo qué dicen ellos. Para empezar, gracias por sus comentarios. Dice Moisés Gutiérrez, fue un proceso muy desastroso y hasta cierto punto desconcertante, además de dudoso, pero bueno, México mágico, comenta. No hay que perderle la esperanza. Cuando decimos México mágico, siento que perdemos la esperanza y no. Yo tengo mucho cariño a la Ciudad de México por ese progreso, esa ideología progresista que tiene, y no pierdo la esperanza de que entiendan que se trata de un proyecto ideológico, que no es solo un partido político. Pero es que aquí volvemos a lo mismo. Son los partidos políticos los que solo tienen dos opciones en esta vez. O votas por este bloque, que era PAN, PRI, PRD, que antes era de izquierda, ahora pues es un partido que trata de subsistir y se apega ahí. Ahí está lo que decíamos, ¿no? Más por la conveniencia del partido como tal. O votas por Morena, y hay quienes están molestos con Morena, también lo puedo entender, pero en esas dos opciones nos dejan los partidos políticos. También me parece irresponsable de los propios partidos políticos, porque también déjame decirte, no sé tú también qué pienses, me parece que, por ejemplo, Movimiento Ciudadano es no propiamente de derecha, sino en todo caso de centro derecha, que es una opción viable, diría yo. No voté yo por Movimiento Ciudadano, pero veo que podría ser una opción de una derecha más neutral, digamos, con la que se puede hablar, digamos, aunque de repente no sé qué pensar con su actual gobernador electo, Samuel García. Bueno, en fin, pero no sé si quieres comentar algo. Sí, yo pienso que este partido sí tiene futuro, Carlos. Yo creo que están haciendo las cosas bien. Le está gustando a la gente lo que está haciendo Movimiento Ciudadano. Aquí en La Piedad, otra vez aterrizando aquí a lo más local, no sé qué sucedió exactamente. Se desdibujó un poquito el movimiento que se estaba teniendo, a diferencia de los 3 años anteriores, donde el impacto fue tremendo. Ahora no tuvo tanto impacto, pero me parece que es un partido que puede tener futuro. Está tomando lo mejor que le está gustando a la gente y está trabajando bastante bien. Entonces, seguramente nos va a dar sorpresas en siguientes elecciones, ¿no? Y sigue Moisés, me refiero a desastroso porque tuve la oportunidad de checar la situación en varias casillas y la gente no fue capacitada correctamente o no sabía qué hacer y cómo hacer ciertas cosas fundamentales para una elección. Ahí déjame insistir en este caso a Moisés, que me tocó ser funcionario de casilla, y es que es un proceso complicado esto de lo sencillo es votar, es contar los votos por quién se vota. Lo complicado es el papeleo que hace en este caso el INE, la autoridad, que lo hace de veras muy muy complicado. Hay que levantar el acta de los votos que se cuentan, eso fácil, digamos. Luego, para estar contando los votos por coaliciones, resulta que hay no una coalición como lo hemos estado comentando en este programa, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, sino que hubo coalición PAN, PRD, PRI, hubo coalición PRD, PRI, hubo coalición PAN, PRD, y entonces la gente de repente no sabía cómo votarlo. Y ahí es cuando de repente se tenían que anular los votos porque tachaban de manera equivocada. Yo, por ejemplo, a la hora de emitir mi voto, me fui por una sola opción, a lo seguro, para que yo mismo no anulara mi voto. Y bueno, había que estar levantando las actas de las quejas de los representantes de partidos y se firman no sé cuántas veces por duplicado, y luego cada acta que se firma tiene no sé cuántas copias, y se vuelve un proceso, y lo voy a insistir porque es un proceso que llevó de las 6 de la tarde a las 12 de la noche, nada más por estar llenando papeles y papeles y papeles, y es algo que también debería de cambiar porque se vuelve muy muy complicado. La gente no lo digo por mí, lo digo por la gente que participó.
aunque tuvo capacitación, no los capacitan a ese detalle para estar llenando todas esas papeletas. Y además otra cosa, no te dejan dar un paso adelante si no haces primero una, y eso te absorbe el tiempo, te come el tiempo. No puedes abrir casilla. A las 8 de la mañana ya estamos ahí todos para abrir casilla. No se podía porque tenía que esperarse a 8:15, y si a las 8:15 no llegaba el último representante o no llegaba el último funcionario de casilla, entonces en ese momento se sustituía por otro, y pues eso es muy complicado. Así es. Esa es la parte que sí le falla a INE, porque que lo ha complejizado y lo ha hecho muy complejo también a su vez por la presión que le han metido históricamente los partidos políticos, y tenemos en estos momentos una cosa tan fea de proceso electoral que debe de simplificarse. Sí, saber organizar todo esto es un rollo bastante difícil, porque tú lo decías, es difícil para quien va a votar, pero también es difícil para quien va a contar ese voto. Es más, es difícil para quien va a ver los resultados finales que se ponen ahí en la lona, en la casilla. Uh-huh. Leer una lona así es difícil, Carlos. Uh-huh. Yo recuerdo que fui a la casilla en que me tocó votar, y en la noche fui a ver cómo habían quedado los resultados. No la entendía. Te lo juro que no la entendía. Uh-huh. Son tantas coaliciones, tantos resultados, tantos números. Es confuso. Y como tú dices, no es necesariamente culpa de las instituciones electorales. Es que es tan compleja la situación de los partidos y de sus uniones que no hay otra salida que hacerla así. Es más, cuando entraba uno al PREP, había diferentes formas de ver cómo iban las votaciones, y las primeras yo recuerdo que eran súper complejas. Ver números por todos lados, ver coaliciones, ver números por separados. Yo sí creo que se debe eficientar todo eso. Uh-huh. Y sí creo que se deben llegar a nuevas formas de que tanto la ciudadanía como las personas que están en las casillas, como quienes van a ver los resultados, se pueda simplificar y no hacerlo tan complejo. Uh-huh. Sí. Porque toda actividad, y no quiero poner en tela de juicio las instituciones electorales, pero sí me lleva esto al razonamiento. Toda situación que es compleja puede ser hasta cierto punto engañosa al momento de dar resultados finales. Uh-huh. Sí. Si todo el mundo está confundido, cualquier cosa puede suceder. Uh-huh. Entonces, simplificar todo eso yo creo que sí es necesario, Carlos. Simplificar, de eso se trata esta modernidad, de simplificar. Todo el mundo está intentando, los gobiernos no están intentando simplificar procesos, trámites administrativos, y aquí parece que el asunto es al revés, de complejizar lo más posible. Así es. Mira, aquí hay un comentario que me parece que es para ti, dice Jaime RM. Entonces, ¿es peor, o qué es peor, dice, que un candidato use todo su presupuesto de la campaña en la misma y no gastarlo y guardarlos para su bolsillo? Es una pregunta retórica. Es correcto. Sí, no, pues evidentemente no se trata tampoco de eso, ¿no? Pero fíjate, Carlos, que no están mal las lonas, no están mal los anuncios, yo no estoy en contra de eso, no estoy en contra de que se haga uso de la publicidad, porque finalmente es su misión de la publicidad, hacer que el candidato, que la propuesta, que el equipo, que el color, que el partido llegue a la gente. Lo que está mal, yo creo que es el derroche y el enfocar una campaña en el material, en el ruido, en la bandera, en la banda, en el grito, en la porra. Eso es lo que creo que está mal. Enfocar un proyecto de un partido político que aspire pues a votación en eso, y no tanto en la esencia de lo que traiga, en el proyecto, en el equipo, en la gente. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que está mal, y creo que decirle a la gente cuál es tu proyecto, decirle a la gente cuál es tu equipo, no requieres millonadas. Uh-huh. Entonces yo creo que ese es el problema que tenemos, ¿no? Se gasta mucho en una forma mercadológica que, repito, yo creo que ya está pasando de moda. Uh-huh. Y se deja mucho de lado la cuestión esencial, que es conocer qué me ofreces como candidato. Uh-huh. Deja tú los banderines y deja la porra y deja los gritos y deja los colores y deja la cantidad de camionetas con gente gritando. Dime qué me ofreces. Uh-huh. Dime qué traes, dime cuál es tu diferencia. Y yo creo que para esto, repito, no se necesitan los millones de pesos. Claro. Pedro, ¿qué otra cosa resaltarías de este proceso?
Yo sigo viendo, y es que estuve muy de cerca con las cuestiones locales. Yo sé que mucha gente, porque nos ven en diferentes lugares, a lo mejor no ve muy de cerca lo que sucede por acá, pero yo creo que sí, igual se vivió esto en muchos lugares, ¿no? Sigo insistiendo. El que la gente se enganche en comentarios, principalmente de redes sociales, el que la gente demuestre tan poca civilidad en ocasiones y que sea más una estrategia de ataque, de especular y de violentar. Yo nunca había visto algo así tan fuerte y tan intenso como en esta ocasión. Uh-huh. Yo creo, Carlos, y te lo digo con sinceridad, que el ser candidato es para valientes. Uh-huh. Ser candidato para diputado, para gobernador o para lo que sea, es de valientes. Porque se necesita mucha inteligencia emocional, mucho esfuerzo, el caminar, el conocer, el ir, el hablar. Desde cualquier punto de vista, una campaña es muy desgastante. Pero la inteligencia emocional que deben tener los candidatos es otro boleto. Uh-huh. El poder manejar y el poder trabajar una cuestión de especulaciones, de dimes y diretes, de chismes, de cosas que yo no sé si sean la misma gente o sean brazos que tienen los candidatos de personas que dicen se debe generar algo en contra de aquel. Yo no quiero pensar en eso. O a lo mejor sí quiero pensar, pero no lo quiero decir así, no, porque se presta pues a otras situaciones. Uh-huh. Pero yo creo que eso no le hace nada bien, Carlos, a la dinámica democrática del país. Uh-huh. Y los ciudadanos, como decía ahorita, debemos ser muy responsables de nuestros actos. Uh-huh. El engancharnos de cuestiones tan sucias en ocasiones que se hablan de los candidatos no nos deja ver más allá de lo que se está diciendo. Uh-huh. Entonces, en tu pregunta, ¿qué más viste de este proceso? Eso yo lo vi. Y repito, yo sé que no es exclusivo de La Piedad. Uh-huh. Es prácticamente en todos lados. Estamos más atentos del chisme y de la situación de alarma del candidato, uh-huh, que de lo esencial, que es la persona que va a ser un servidor público. Uh-huh. Y nos enganchamos. Sí. Y eso es peligroso. Qué triste, ¿no? ¿En qué momento llegamos a este tipo de campañas? Somos, yo creo que el hazmerreír en el mundo con este tipo de campañas. Pero yo insisto, yo quiero pensar, Carlos, bueno, no sé exactamente qué quiero pensar, si está mejor que esto se genere de la ciudadanía o que lo esté generando el mismo candidato. Uh-huh. Yo no sé si los candidatos tengan el conocimiento y den el visto bueno de que la gente esté generando eso a su favor y en contra de los otros. Pero me parece una falta de ética y de responsabilidad social. Sí. Si yo como candidato sé que una persona de mi equipo está generando eso, independientemente de si me favorece o no como candidato, es una falta de ética. Uh-huh. Y yo creo que para allá debe transitar la democracia de nuestro país. Uh-huh. Que realmente, Carlos, ese mensaje de los candidatos de conmigo encuentran honestidad, soy una persona responsable, soy una persona confiable, desde ahí se nota. Uh-huh. El que le den el visto bueno y avalen este tipo de prácticas poco éticas y responsables, habla muy mal de un candidato. Claro. Y bueno, ese es un balance muy general que yo creo, repito, no únicamente se dio aquí, ¿no? Sino en todos lados. Y fíjate lo que comentas, que en otros países se den cuenta de que basamos nuestro voto al final del día en una especulación, en decir no porque escuché que hizo esto. Qué uh-huh, triste. Uh-huh. De veras, porque qué triste. Dicen. No votes por él porque dicen. Así es que me contó fulano de tal que hizo esto. Es que, sí. Oye, pero ¿qué propuestas tiene? ¿Cómo ves a su equipo? ¿Ves que son personas responsables? ¿Platicaste con ellos? ¿Qué te dijeron? ¿Qué planes tienen para tu comunidad? ¿Qué planes tienen para tu colonia? ¿Qué onda con la cultura, con el deporte? No, pues no sé nada. ¿Pero qué es lo que sabes? Pues que hizo esto, que cuando era adolescente hizo esto, que... Uh-huh. Entonces... yo creo que debemos ser muy abiertos y responsables a todo esto. Sí. Pero nos encanta también esta dinámica. Uh-huh. Y debemos cambiarla. Y los candidatos deben fomentar este cambio de mentalidad. Claro.
no sé, ahí hace falta un buen análisis sociológico, porque también, dices, nos encanta el chisme para poder elegir, digamos, o decidir por quién vamos a votar. Sí, como es. Nos encantan estos cuentos de fantasía, diría yo, esto de candidato guapo con esta novia bonita o primera dama bonita, eso también está sucediendo mucho, se repite y se repite en México también. Esas historias de cuento, digamos, esas aspiraciones de cuento, no sé por qué gustan, y me parece que es lo que está sucediendo con Samuel García en Monterrey, en Nuevo León, perdón. Pero bueno, eso amerita un análisis sociológico. Así es correcto. Nos quedan 2 minutos, un último comentario, Pedro. Ahí también una disculpa para Moisés que no alcanzamos a leer todos sus comentarios. También comenta que la Ciudad de México cuenta con la constitución más innovadora e incluyente de los derechos lésbico, gays. Aquí ponen las siglas, todas las siglas que ves que son muchas. No, ya y cada vez son más. Sí, gracias Moisés por tus comentarios. Un último comentario, Pedro. Sí, y no únicamente Ciudad de México es ejemplo. Nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su momento fue innovadora y tenemos instrumentos, Carlos, tenemos instrumentos legales, instrumentos institucionales fuertes, contundentes y que podemos sacarle provecho. Las instituciones ahí están, necesitan un análisis, por supuesto que sí, y una escarbada y una reflexión de qué están haciendo bien y qué mal. Pero yo creo que tenemos, los mexicanos, muchas cosas que se han ganado con mucho sudor y con mucho esfuerzo y que debemos aprovecharlas. Y que no debemos ser mexicanos de segunda, Carlos. Claro. Debemos aspirar a hacer las cosas bien, ser buenos ciudadanos. Y tú decías hace rato, ¿cómo hacer la política? Yo creo que comenzamos haciendo política, tal vez no levantando un banderín, tal vez no gritando una porra, tal vez no poniéndose una playera con el logotipo del partido. Empecemos haciendo política, haciendo lo que nos toca hacer y haciéndolo bien. Y siendo buenos mexicanos y buenos michoacanos y buenos piedadenses y siendo buenos padres de familia y buenos hijos y buenos hermanos, ya estamos haciendo política. Si cada uno asumimos esa responsabilidad, fíjate qué curioso, va a ser una pirámide invertida. Desde abajo va a ir el cambio hacia arriba. Porque de arriba está medio difícil. Está difícil, sí. Muy bien, Pedro. Bueno, yo nada más cierro con un comentario, en este caso en reconocimiento al proceso que también se dio en la ciudad en la que habitamos tú y yo, en La Piedad, en donde se ve, bueno, La Piedad yo lo ubico, no sé también tú qué pienses, como una ciudad conservadora, lo digo también con todo respeto, como lo hemos dicho, las ciudades son como son y así quieren ser, pues adelante. Considero La Piedad una ciudad conservadora que históricamente vota PRI, PAN, y que en este proceso votó también por una alternativa, un gobierno en este caso, bueno, no un gobierno porque no ganó a fin de cuentas, pero por un partido político de izquierda, según los resultados, o al menos los que da el PET, tal parece que no gana esta opción de izquierda. Ya estamos justamente en el proceso de contar los votos, a ver cómo resultan ya finalmente, pero parece ser que oficialmente se va a declarar ganador al partido que de siempre, digamos. Pero lo que me llama la atención es que se dio una fuerte batalla entre ese partido tradicional, digamos, y este partido de izquierda. Pero estos procesos, diría yo, no son de 3 años, sino son procesos electorales de larga duración, y que si en esta ocasión no gana este partido de izquierda, Morena particularmente, está ganando fuerza. Así es. Y puede ser que en 3 años, si 3 años se van así, arrase, digamos. Y es que, como se demuestra en un proceso nacional, como lo han demostrado los procesos nacionales, hay que, en estos procesos donde son tan cerrados, hay que ganar por inmensa mayoría para que no haya duda. Sí, es correcto. Yo creo que todo esto les pone a pensar a los partidos oficiales que están ahorita en el gobierno, a los ganadores, les pone a pensar que esto se va a poner complicado para ellos porque cada vez es más gente que quiere cambiar las cosas. Y haciendo una autocrítica, aquí yo invitaría al actual partido político que gobierna esta ciudad y este municipio a hacer una autocrítica, y es que de verdad vienen a menos, digamos, a la siguiente, si no reorganizan su comportamiento con la ciudadanía,
ahí sí va a venir una aplanadora, porque viene además aparejado el proceso electoral municipal de 2024, viene aparejado con el nacional. Así es. Y ahí es otra fuerza. Y ahí va a pesar mucho la figura presidencial y va a pesar mucho la figura de Morena a nivel nacional, y puede ser que haya un arrastre como lo vivimos en el 2018. Así que de verdad lo digo con todo respeto y lo digo ahora sí como una recomendación de corazón. Vean, chequen qué están haciendo con su forma de gobernar, porque si no van a ser arrasados. Definitivamente. Bueno, con esto yo cierro, Pedro. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Fue muy interesante tu perspectiva. Gracias por haberla compartido con los amigos. Gracias a los amigos que estuvieron también muy activos aquí, compartiéndonos, dando sus likes, además, con todos sus comentarios. Pedro, gracias. No, gracias, Carlos. Estamos para servir y repito la invitación para ser buenos mexicanos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, como siempre. Gracias a Jaime, a Felipe y a Gerardo. Gracias no por solo su apoyo en la producción, sino por permitirnos, precisamente como dice su eslogan, decir lo que pensamos. Así es. Gracias. Y son unos profesionales además. Un reconocimiento por ello. También muy activos en este proceso electoral 2021, también muy metidos en el proceso. Eso me da mucho gusto, que de verdad sea Código Libre una alternativa en estas plataformas digitales, que sean un espacio para la reflexión y en este caso para la construcción de la ciudadanía, y esto que dices de para ser buenos mexicanos a fin de cuentas. Así es. Gracias y nos despedimos. Hasta luego, muy buenas noches. Código Libre